esta entrevista porque queríamos hacerte preguntas muy claras y concisas sobre Biosal 200. La primera que tendríamos que hacer es para ti, ¿vale? ¿Qué supone la técnica Biosal 200 como técnica de conservación de cadáveres? Me parece una técnica bastante novedosa. Para mí el Biosal 200 es nuevo en el mercado, es nuevo en la empresa en la cual trabajo y es una técnica, la verdad que estoy encantada con él, ya que cuando hago los traslados pues es más eficaz, más rápido. A la hora de estar la familia esperando pues no tienen que esperar tanto como otras técnicas utilizadas de embalsamamiento. Esto es muy rápido y bueno, la verdad que da muy buenos resultados. Vale. ¿Cuánto tiempo tardas tú, por ejemplo, en realizar una tanatopraxia o un método de embalsamamiento, de conservación, normalmente, si no fuera con Biosal 200? 2 horas y media, más o menos. ¿Utilizas productos químicos, tóxicos Sí. y demás? Sí. ¿Tienen riesgos laborales? Sí, sí, sí. ¿Necesitas algún tipo de infraestructura específica para realizar esas Sí. cosas? Sí, sí. Vale. ¿Tú crees que hay riesgos, aparte de la toxicidad de los químicos, hay riesgos laborales de otro Sí, por calibre? supuesto. Carga de Bastante. trabajo. Bastante. Además tenemos que abrir para coger las arterias y entonces todo eso conlleva el tener luego que suturar y demás y todos son riesgos para nosotros. Porque utilizáis tijeras, Claro, utilizáis por supuesto, agujas, por utilizáis otro que se llama trocar, ¿no? Sí. O sea, utilizáis objetos Sí, cortopunzantes, sí, 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 que sí. son legados. Luego también la carga de trabajo supone un esfuerzo para Sí, vosotros y importante, ¿no? sí, por supuesto. Además las habitaciones tienen que estar bastante ventiladas Ok. y con el Biosal 200 no es necesario nada de eso. Eso te iba a preguntar ahora. Por ejemplo, tú me has dicho que tardabais 2 horas y media, ¿no? Hacer una Sí. tanatopraxia con las técnicas de tanatopraxias antiguas, ¿vale? Con Biosal 200, ¿cuánto tardarías en hacer una tanatopraxia, un método de conservación? 10 minutos, 10 minutos. 10 minutos, ¿Y los riesgos laborales que tienes que hacerlo? ninguno. Ninguno. ¿Lo puedes hacer en cualquier sitio? ¿Lo podrías hacer en un domicilio? Lo ¿Lo pod- podrías hacer, por ejemplo, podrías hacer en un domicilio, en un hospital, en una Se autoridad podría forense? hacer perfectamente. ¿Ningún problema? Sí, ¿Tú ningún crees que lo problema. podría realizar cualquier persona cualificada dentro del sector Sí, funerario? sí. ¿Evitaría, aparte de riesgos laborales, riesgos para la salud pública y la salud ambiental? Sí, mucho. Porque Porque es un método ecológico, todo natural, y la verdad que el otro producto que utilizamos para los embalsamamientos normalmente pues es más cancerígeno, es más corrosivo. Este producto una vez y lo pones encima del cuerpo, pues en caso de que tuviesen que hacerle una autopsia pues no hay ningún problema. El otro sí. ahora que me dices eso, te pregunto. ¿En cuántos cuerpos tú has utilizado aproximadamente? ¿Vale? No me digas todo porque supongo que no lo sabrás. Unos 12, porque yo llevaré unos 10 meses utilizando el producto y tampoco son tantos el volumen de fallecimientos que tenemos para traslado ¿Y dónde los has mandado esos cuerpos? a diferentes países, Inglaterra, Estados Unidos, Noruega, Mauritania. O sea, de diferentes países, de diferentes continentes, ¿no? Sí, Y una de cosa, diferentes edades. ¿cuánto tiempo más o menos crees que ha durado el que menos? ¿Se ha mantenido el cadáver y demás? ¿Más o menos cuánto? 5 o 7 días los he tenido aquí. ¿Tú los has tenido tú? Los he tenido y luego, yo. Y los luego han el mandado. traslado. O sea, que tú piensas que a lo mejor esos cadáveres normalmente, cuando llegan a su destino, entre 12 y 14 días Sí, pueden estar sí, manteniendo. perfectamente. ¿Alguna vez has tenido algún problema en el Biosal 200? No, hasta ahora no. Hasta ahora no. ahora ¿Te da una eficacia total el Biosal 200 a la hora A mí de sí. conservar? Ujú. A mí sí, lo veo muy seguro, pierde enseguida el cuerpo la rigidez, los malos olores, todos los gases que contenga pues también. Y la verdad estoy muy contenta de utilizarlo. Una pregunta más. Para ti, sin menospreciar la tanatopraxia, por supuesto, la tanatopraxia Sí, es un sí, sí, por método supuesto. muy bonito y, Sí. y muy interesante de conocer y de estudiar. ¿Qué método sería más natural para ti y qué método deja un cadáver de una manera más, digamos, para la familia, ¿vale? Para la presentación de la Para familia. poderlo presentar con total seguridad el Biosal. Dime total. por qué. El crees cuerpo eso? lo veo más natural.
la piel se queda natural como es. Con el embalsamamiento pues endurece más el cuerpo. Es verdad que sí, vale, te puede durar, pero tampoco te dura tanto con el No, eso ya lo embalsamamiento. Entonces, la verdad que los filtros a mí me han venido genial. Y una cosa, aproximadamente tú, con tu experiencia, ¿cuánto crees que te ahorrarías con una técnica en comparación con las otras? Entre 600 euros por lo menos. Y yo creo que hasta más. Hasta más. Sí, ¿Te parece que con Biosat 200 podrías utilizarlo para mandarlo a cualquier país con total eficacia y garantía y sin ningún riesgo? ¿Y las otras a lo mejor te causaría algún problema? Sí, a lo mejor. Te pregunto con tu experiencia. Imagínate que a lo mejor un cadáver de con una tanatoplasia de las técnicas antiguas lo mandaras y estuviera 10, 12, 14 días. ¿Tú crees que llegaría en presente estado? ¿con el Biosat? ¿Te refieres? con la Con la otra, técnica antigua. no lo creo. No lo crees. No lo creo. Con Biosat 200 hemos dicho que sí. Sí. Y no lo crees porque tú a mí mismo has No dicho lo que se creo. endurece, Sí, incluso se cambia de sí, color, sí, ¿no? sí. Es así, ¿no? Sí. O sea que tú avalarías la técnica Biosat Sí. 200 para Sí, cualquiera sí. que lo quisiera utilizar como alternativa, digamos, Sí. o sustitutivo de otros métodos de conservación. Sí, es más, no solo para traslados, sino lo que es diariamente. Te quita mucho tiempo de trabajo. Muchísimo. Aparte, por supuesto, que no tienes que meterlo En cámara, no lo tengo que cámaras, meter en cámara ni nada. porque funciona en cualquier temperatura y humedad, Sí, eso lo sabemos. sí, simplemente lo que sí hay que tener en cuenta de no tenerlo en contacto con líquido y no tener los filtros, tenerlos bien colocados, nunca arrugados. O sea, hay un método, un modo de empleo, Sí. ¿vale? Que hay que seguir a rajatabla, según me estás diciendo, Sí. y luego aparte que no se pueden empapar los filtros porque Se satura. se saturan y no funcionan Claro, igual, ¿no? Entonces claro. ahí es cuando ya entrarían No en- funcionaría, ¿no? ni podrían estar unos encima de otros, sino bien colocados en la fosa ilíaca y en la parte central del pecho. O sea, que con tu experiencia, con todo lo que tú me acabas de contar, tú Yo personalmente para mí ha sido un excelente producto. crees que puede ser un Sí, sí. producto que se pueda, digamos, vender para todo el mundo, que todo el mundo lo Sí. puede utilizar y que da garantías absolutas y que no tiene ningún tipo de problema a la hora de conservar un cadáver. Sí. O sea, tú promocionarías, si fueras tú, a tus colegas. Sí, que lo es usaran. más, ya se lo he dicho a compañeros del sector de que lo utilizo y bueno, hay algunos de ellos que también lo están utilizando y también están muy encantados. Y ellos te dicen que Sí, todo sí, bien, sí. ¿no? O sea, Todo tú muy a bien. todos los que tú conoces o que tú has, Sí, digamos, invitado a utilizarlos y lo han utilizado, te dan la contestación de que todos están Muy bien, contentos muy con la técnica, ¿no? Pues muchas gracias, Yaisa. De nada. Y espero que sigas tan profesional como siempre y que podamos ayudarte en todo. Muchísimas gracias, Antonio. Hasta luego.